Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, tanto en lo espiritual como en lo secular. Necesitamos atender al consejo que hoy el Espíritu Santo desea comunicarnos. Consejo que lleva por título: frena, frena. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, mientras aprendían a conducir, estuvieron en una situación en la que su instructor les gritaba con desesperación: ¡frena! ¡Frena! Y quizá en medio de todo ese alboroto y presión es que en lugar de frenar, aceleraron. Y quizá esta acción no terminó en algún hecho trágico, pero lo cierto es que nos pusimos en riesgo. Y algo que hoy quiero que aprendamos es que en la vida también habrá momentos en los cuales tengamos que frenar. Y si no lo hacemos, al igual que en el ejemplo citado, podremos poner en riesgo no solo nuestra vida e integridad, sino quizá también la vida e integridad de alguien más. Imagínese usted que de repente se encuentra en una escena como la que vemos proyectada en la pantalla. Posiblemente este conductor quiso frenar, pero lo hizo tal vez demasiado tarde. O quizás se le cuatrapearon los pies y en lugar de frenar, aceleró. Pero he ahí ya una consecuencia del no haberle puesto un freno a la inercia de movimiento que llevaba. Y así es con nosotros como seres humanos. Muchas veces estamos enfrentando situaciones diversas y estas se suscitan en circunstancias incómodas y de repente tenemos que tomar una decisión. O continuamos adelante con lo que sentimos y con el impulso del momento, o nos detenemos y nos tranquilizamos. A veces las consecuencias de nuestras decisiones solo se reducen a algo material, como lo veíamos en la imagen anterior, teniendo en consideración que sin duda esta es una afectación, no pasa del terreno material. Sin embargo, hay actos en los que podemos afectar a otros si no aprendemos a ejercer dominio sobre nuestros impulsos. Hoy necesitamos aprender a tomar esa decisión que de no hacerlo podría resultar en un agravio para nosotros mismos o para alguien más. Por eso es importante que nosotros aprendamos a frenar. Usted, amado hermano, ya conoce el pasaje que el apóstol Pablo le expresó a Timoteo, en el cual le dice en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En otras palabras, hemos recibido de parte de Dios la capacidad de autogobernarnos. Y no podemos pretextar en la forma en la cual nosotros somos, la forma en la cual nosotros fuimos educados o el ambiente en el cual nos desenvolvimos. Si estamos en Cristo Jesús, su palabra dice que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, le hemos dado carpetazo al pasado. Y esto lamentablemente es algo que en muchos cristianos no ha sido una realidad aún. Y no porque la obra del Espíritu no sea suficiente aún en ellos, sino simplemente y llanamente por falta de voluntad. Ahora bien, yo le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a darle lectura al verso 39. Mateo capítulo 5, verso 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Voy a darle lectura nuevamente para aquellos que de repente pareciera que les asombra lo que están leyendo o no alcanzan a creer lo que Jesús está enseñando. Dice él, pero yo les digo,
No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este pasaje encierra una gran enseñanza. Quizá una de las enseñanzas más difíciles de asimilar y de digerir para el hombre no gobernado por Cristo. Y tiene en sí misma una profunda sabiduría divina. En esta enseñanza, el Señor Jesucristo nos explica la estrategia que como hijos de Dios, como discípulos suyos, debemos de tener para aprender a responder ante las injusticias que enfrentemos en la vida. Una persona sin Cristo reacciona de acuerdo a sus impulsos. Pero el Señor Jesucristo nos da la estrategia para responder sabiamente de acuerdo a aquellas situaciones que estamos enfrentando a fin de poder generar una estrategia que nos permita resolver el conflicto en el cual nos encontramos. Piense por un momento. ¿Cuántas veces se ha encontrado en una situación que está generando en sí misma una inercia, una cierta fricción entre partes y de repente nosotros en lugar de decidir frenar, optamos por pisar el acelerador? ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de situaciones que pudimos haber evitado si tan solo hubiéramos controlado un poco más nuestra boca? ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de situaciones que se han generado a causa de nuestros arranques, a causa de esta naturaleza no gobernada por el Espíritu del Señor? ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que muchas veces estas actitudes, estos arranques, este ímpetu que mostramos por nuestro temperamento, manifiesta simplemente una gran verdad. Que aún hay áreas de nuestra vida que no han sido gobernadas por el Señor Jesucristo. Lamentablemente, y con vergüenza lo digo, muchas veces reaccionamos como si fuésemos personas que no conocen de Jesús y que jamás han escuchado ninguna enseñanza de la palabra de Dios. Es triste, pero es verdad. Muchos de nosotros, al escuchar esta palabra que Jesús está dando a sus discípulos, de repente pareciera que no nos resulta del todo agradable. ¿Quién de nosotros voluntariamente se va a dejar pisotear? Pero esto es lo que entiende el lector superficial. Pero no es lo que Jesucristo está realmente tratándonos de comunicar. Ahora bien, le pregunto, ¿usted ha visto cómo las personas sin Cristo reaccionan cuando son ofendidos? Cuando en algún momento experimentan un acto de injusticia hacia su persona. Muchos de nosotros lamentablemente no hemos sabido ponerle un freno a nuestras emociones, a nuestros impulsos, y al final de cuentas simplemente nos estamos dejando llevar, permitiéndole a la violencia manifestarse. Y lejos de que produzcamos un cambio que pueda generar un beneficio, lamentablemente nos enrolamos en situaciones que no deberíamos de estar en ese momento experimentando. Amados hermanos, la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da en su palabra, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, tiene que ver con que nosotros aprendamos a ser el reflejo de Él. Finalmente, de eso se trata el cristianismo, de ser como Jesús. Pero la verdad es que si usted observa la sociedad actual, a veces hasta por el hecho de que alguien se meta en la fila de las tortillas o que alguien cometa el terrible sacrilegio de robarse su carrito del supermercado, es para que usted ya esté echando chispas. Para que usted esté molesto, para que de sus labios salgan palabras hirientes, ofensivas, o para que usted tome una actitud equivocada. Muchas veces iniciamos pleitos de la nada. Y esto se debe a nuestra falta de autocontrol. Esto nada, amados hermanos, tiene que ver con que los Ramírez no se dejan de nadie o con que los Pérez son de mecha corta.
Esto más bien nos habla de que hay áreas en nuestra vida que no hemos rendido completamente al señorío de Jesucristo. Entonces, en el pasaje que leímos, debemos comprender una cosa, y es que jamás la intención del Espíritu y de Jesús al dar la enseñanza es la de indicarnos que ante una injusticia el creyente debe de permitir que ésta se lleve a cabo y gustoso deje que otro abuse de él. En ningún sentido. Tampoco es un llamado para que ante la adversidad nos dediquemos simplemente a intentar resistir. No importa cuánto abuses de mí, no importa cuánto me pegues, no importa cuánto de alguna manera yo pueda verme afectado, tú síguele. Yo soy cristiano y yo no puedo hacer nada. No, no es lo que Jesús está enseñando. Lamentablemente, cuando somos lectores superficiales de la Escritura, tendemos a malinterpretar muchas enseñanzas de la palabra del Señor. A lo largo de toda la Escritura podemos observar cómo la vida del ser humano se expresa en actos de injusticia. Sin embargo, reaccionar de acuerdo a la inercia de las circunstancias y la cultura del mundo nos puede llegar a resultar contraproducente. En este sentido, es importante considerar que el mensaje de Jesús jamás nos indica que permitamos que alguien más nos pisotee, sino que su propuesta va más allá y simplemente apunta al hecho de que al sufrir, el camino que debemos de optar por seguir está basado en la búsqueda de la justicia. Entonces, no tiene que ver con reaccionar de acuerdo al impulso o a la inercia del momento, sino a soportar la afrenta momentánea a fin de mantener en control nuestras emociones e impulsos, para que entonces podamos recibir de parte de Dios la estrategia que necesitamos para poder superar la adversidad que estamos enfrentando. El Señor Jesucristo jamás está enseñándonos a que nos dejemos pisotear y abusar de cualquiera que así lo desee. El Señor Jesucristo nos está enseñando a no reaccionar como reacciona el hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo. En esta enseñanza, que es difícil de asimilar para muchos, pareciera que el Señor nos indica que el cristiano tiene que dejarse pisotear por cualquiera. Pero reitero, enfatizo y subrayo: jamás es parte de la enseñanza bíblica. Al contrario, lo que el Señor desea es que nosotros no caigamos en un acto de provocación y generemos un mayor grado de injusticia al reaccionar de una forma impulsiva y fuera de control. Dios desea, amados hermanos, que nosotros seamos el reflejo de su gloria, el reflejo de su naturaleza, el reflejo de su carácter. Pero para eso requiere de que usted y yo tomemos la decisión de cada día buscar agradar al Señor. Y sabes una cosa, la palabra del Señor dice que la naturaleza pecaminosa, es decir, el viejo hombre en nosotros, no es capaz de llevar a cabo la voluntad de Dios, no es capaz de someterse a la voluntad del Señor. Por eso es que muchos de nosotros, cuando nos sentimos ofendidos, defraudados o abusados, reaccionamos con violencia. Pero no es así el carácter de Cristo, del cual dijo el profeta Isaías que enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese grado de discipulado con Jesús? La gran mayoría de los creyentes reaccionan de acuerdo a sus impulsos y no son capaces de sujetar sus emociones o sus impulsos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, a fin de que Él sea glorificado a través de la forma en la cual no están reaccionando, pero sí están respondiendo. ¿Comprende lo que le estoy tratando de comunicar? Qué importante es que nosotros, como hijos de Dios, entendamos que el estándar de la cultura del evangelio es un estándar mucho más alto que la cultura que prevalece en el mundo. Ahora, ¿por qué es importante esto?
Porque si nosotros respondemos de acuerdo a la enseñanza de Cristo, de acuerdo a la estrategia que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dé, lo que nosotros estaremos haciendo será buscar de una forma legítima la acción de la justicia en contra de aquello que estamos enfrentando. Pero si nosotros reaccionamos por impulso y no controlamos las emociones que nosotros están dando, corremos el riesgo de convertirnos de víctimas a victimarios. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Porque sabe, hemos sido llamados por Dios para ser luz al mundo, para ser la sal de la tierra. Y a veces pareciera que al creyente se le olvida, amado hermano, lo que ha sido llamado a ser de parte de Dios. Miren, todo cristiano verdadero tiene la responsabilidad de mostrarle al mundo con su vida que ha salido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Todo cristiano tiene esa responsabilidad. Usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrarle al mundo un evangelio de verdad, no un evangelio de cuatro paredes, porque ser santo dentro del templo es fácil. Soportar la ofensa de nuestros hermanos dentro del templo es fácil, pero ¿qué hay cuando nadie nos está observando? Cuando podemos reaccionar con insultos, cuando podemos responder de forma agresiva, cuando podemos nosotros hacer prevalecer nuestra capacidad y nuestra fuerza. ¿Estaremos actuando como Jesús actuó? ¿Realmente le estamos mostrando al mundo que nosotros hemos salido de las tinieblas y que ahora estamos en luz? Es nuestra responsabilidad. Y necesitamos entenderlo de esa manera, porque de otra forma nos vamos a estar siempre justificando en el hecho de que las circunstancias nos ganó. Pero no son las circunstancias, es nuestra falta de voluntad. El mostrarle al mundo que nosotros hemos salido de las tinieblas a la luz de Jesucristo no se demuestra, amados hermanos, con un hashtag creo en Jesús, sino con la forma en la cual respondemos ante la presión y la injusticia. Considere bien esto. Si somos hijos de Dios y no nos hemos percatado de que la cultura del reino de los cielos marca un claro contraste en relación a la forma de vida que prevalece en el mundo, es porque posiblemente no estamos siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios y tampoco estamos viviendo el ejemplo de Jesús. Parecería un tanto doloroso, pero es la verdad. Lamentablemente hoy día hay muchos simpatizantes de Jesús, pero pocos seguidores de Cristo. Muchos que están con Él en la celebración, pero pocos que estén con Él en el secreto. Amados hermanos, hoy es un buen tiempo para que usted y yo tomemos la decisión de no dejar nuestro cristianismo simplemente como una utopía que en algún momento quisimos alcanzar, sino mostrar el poder del evangelio obrando a través de nuestra vida, comenzando con gobernarnos a nosotros mismos. Como hijos de Dios, debemos entender que tenemos una forma distinta de responder ante la ofensa y el agravio. Esto no es cruzándonos de brazos y permitiendo los abusos. Bueno, hagan conmigo lo que quieran, finalmente yo soy de Cristo. No, pero sí necesitamos entender que la estrategia del cielo tiene que ver con que usted y yo aprendamos a responder a fin de que provoquemos actos de injusticia y no caigamos en las provocaciones que nos llevarán a ser injustos. Vaya conmigo, por favor, a primera epístola del apóstol Pedro. Vamos allá, primera de Pedro, capítulo 3, y vamos a darle lectura al verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, ponga mucha atención.
No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. ¿Sabe? Cuando no estamos acostumbrados a sujetar nuestras emociones, impulsos y ponerle un límite a nuestra voluntad, actuamos de forma impulsiva y muchas veces arrebatada. Sin embargo, la Escritura nos enseña que es de mayor valor, escuche bien esto, aprender a controlarnos que por impulsos y arranques ganar una batalla. Sí, así como lo oye, bíblicamente tiene mucho más valor el que usted aprenda a controlarse y con eso le demuestre al mundo que usted ya salió de las tinieblas y que ahora camina en luz, que el ganar una batalla, que el ganar una discusión, que el tener la razón. Oh, porque cuántas veces peleamos por tener la razón y entramos en situaciones que se acaloran porque queremos tener la razón. Y sabe, muchas veces en la búsqueda de ganar el discurso, perdemos aquello que podríamos haber conservado si tan solo hubiéramos controlado nuestros impulsos. Interesante, ¿no? Vea lo que dice la Escritura. Proverbios capítulo 16, verso 32. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Qué tremenda palabra la Escritura nos está regalando. Más vale ser paciente que valiente y vale más el dominio propio que conquistar ciudades. Bajo este concepto, amados hermanos, que la palabra de Dios nos brinda, el llamado del Señor para nosotros es a aprender a controlarnos en momentos de gran tensión o grandes presiones, cuando nuestros impulsos están a flor de piel y cuando nuestro temperamento nos indica que es el momento de hacer justicia ahora. ¿Cuántos jóvenes están peleando con su temperamento y de la nada pareciera que tuvieran un padecimiento como bipolaridad y se transforman? Las cosas estaban bien, se les hizo un comentario buscando que acomodaran su vida y de repente pareciera que le echaste ácido a la herida. ¿Cuántos adultos no saben controlar sus palabras, no saben controlar sus impulsos? Amados hermanos, bajo el concepto que estamos viendo en la palabra del Señor, vale más que seamos pacientes que valientes. Y vale más que nos dominemos a nosotros mismos, que conquistemos ciudades, que tengamos la razón. Vale mucho más a los ojos de Dios el que aprendas a responder que el que vivas reaccionando. Por eso es tan importante que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque solamente de esta manera haremos prevalecer la verdad. Pero si nosotros nos la vivimos reaccionando y no le ponemos un hasta aquí a nuestros impulsos ni un límite a nuestra voluntad, pues simplemente cuando las situaciones se den y se acaloren, vamos a estar reaccionando como seres fuera de control. Y al final vamos a enfrentar situaciones dolorosas como lo veíamos al principio. Muchas veces estamos perdiendo la cabeza, estamos perdiendo los estribos, nuestras actitudes, nuestras expresiones, nuestras conductas están más que beneficiándonos, nos están vulnerando, están destruyendo nuestra vida y la vida de aquellos a los cuales estamos agrediendo. Y esto no es algo que corresponda con el pueblo santo de Dios. Si usted recuerda las palabras del apóstol Pedro, él dijo que nosotros éramos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Vamos, o sea,
nosotros que ya conocemos a Cristo, nosotros que hemos caminado con Jesús, que hemos estado en cursos de enseñanza bíblica, que hemos logrado de alguna manera tener el privilegio de servir a otros, seguimos entregados a nuestros impulsos y pasiones como personas que no conocen a Dios. ¿Cree usted que esa es la manera y la forma en la cual, como hijos de Dios, deberíamos estar respondiendo ante la presión y la injusticia? ¿No será más bien que estamos reaccionando como gente que no conoce a Dios? Cuando enfrentamos estas situaciones, es ahí donde las palabras de Jesús vuelven a tomar sentido. Mateo 5:39, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, vuélvele también la otra. Es decir, estás sufriendo una injusticia. Lo primero que sucede en ti es el querer responder, el querer reaccionar. ¿Por qué estás violentándome? ¿Qué te sucede? Pero él dice, Cuando te dice pon la otra, no significa déjate golpear. Ay, me dolió mucho, pero pégame otra vez. Golpéame, abusa de mí. No. Lo que él está diciendo es pon en control tus emociones y tus impulsos. Si lo que quieres es un resultado basado en la justicia, no actúes por impulso. Frena, frena. Detente. ¿Cuál sería entonces la intención de Jesús al darnos esta enseñanza? Lo reitero, pienso que esta enseñanza primordialmente radica en entender que los que somos de Cristo Jesús hemos decidido crucificar nuestra naturaleza pecaminosa junto con nuestras pasiones y deseos, impulsos de venganza, odio, rencor, resentimiento, guerras ocultas, malos pensamientos, prejuicios. ¿Cuántas veces no podemos avanzar en el propósito de Dios para nuestra vida por todo esto que guardamos en el corazón? Y que lo único que esperamos es la mínima provocación para entonces explotar. ¿Usted cree que de esa manera Jesús actuó? ¿Usted cree que de esa manera vamos a reflejar el carácter y la naturaleza de Cristo en nuestro vivir? No, amado hermano. Si nosotros nos estamos dejando llevar por nuestros impulsos, si nosotros nos estamos dejando llevar por la inercia de los momentos y circunstancias que vivimos, ¿dónde está ese autocontrol que el Espíritu de Dios nos está dando? ¿Dónde está esa nueva naturaleza que presumimos tener al estar unidos a Cristo? La realidad es que necesitamos venir delante del Señor y reconocer que muchos de nosotros no hemos experimentado genuinamente una transformación en nuestro corazón debido a que no ha estado en nosotros la voluntad para menguar. Muchos cristianos hoy día, lo digo con vergüenza, no están avanzando en el control de sus impulsos. Y lejos de tener acceso a una solución cuando enfrentan adversidad basada en la justicia, se rodean de impiedad porque reaccionan con violencia ante el agravio. Recordemos las palabras del profeta Isaías y dice que Jesús enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Jesús nos da una enseñanza que para muchos será difícil de asimilar porque no están dispuestos a ir a la cruz. Pero hoy necesitamos aprender esa verdad. Y es que si tú no generas un autocontrol en tus emociones, en tus impulsos y le permites a Dios gobernar tu vida, ¿de qué sirve que les digas a otros que Jesús es tu Señor? ¿De qué sirve que les digas a otros que tú eres salvo y que tu nombre está escrito en el libro de la vida si no lo reflejas? Si a la mínima provocación respondes con violencia, con sarcasmo, si a la mínima provocación sacas las amarguras de tu corazón. El problema es que muchos de nosotros no queremos esperar, queremos una justicia, y lo pongo entre comillas, inmediata. Reaccionamos y nos dejamos arrastrar por el impulso de nuestra naturaleza pecaminosa.
Y al actuar de esta forma, corremos el riesgo, como ya lo mencioné, de incurrir en actos de mayor injusticia que el que se cometió contra nosotros. Y como ya mencioné, reitero, nos convertimos de víctimas a victimarios. Y ese no es el propósito de Dios, amados hermanos. Más vale la paciencia que la valentía. Y tiene mayor valor a los ojos de Dios el aprender a dominarnos que el ganar una discusión o el ganar un argumento. ¿Cuántos cristianos, cuando algo no les parece, se transforman? Y su mal carácter comienza a manifestarse, su falta de dominio propio, su temperamento se desborda y con él palabras altisonantes, con él ofensas, con él recuerdos dolorosos y situaciones que no deberían de corresponder estar presentes en la vida de alguien que dice haber sido renovado en su mente y en su corazón por la obra del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios, lo he mencionado y lo reitero, debemos de buscar el reino de los cielos y su justicia, entendiendo que todo lo que nosotros hagamos que no refleje con ello la naturaleza de ese reino es contrario a lo que Dios ha determinado para nosotros. En otras palabras, si usted está reaccionando de esta forma y sus impulsos, sus emociones le están arrastrando, usted está dejando de reflejar a Cristo como en un espejo. No importa si usted tiene un título religioso, no importa si usted ostenta ciertos logros piadosos, no importa lo que usted haga, si con sus actos usted al final está destruyendo aquello que dice o presume haber alcanzado. Hoy es un tiempo para que como hijos de Dios nos definamos y definamos quién va a gobernar en nuestra vida. ¿Vamos a continuar teniendo nosotros el señorío de nuestra propia vida o vamos a entregarle el dominio de nuestra vida y nuestra voluntad a Jesucristo? ¿Vamos a continuar intentando hacer justicia por nuestra propia mano? ¿Reaccionando de formas que no dignifican el evangelio en el cual decimos creer? Amados hermanos, tiene que haber un cambio en nosotros. Y si no se da ese cambio en nuestra vida, yo le pregunto, entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente estamos creyendo? ¿O para qué nos hemos acercado a Cristo? El creyente, aún en medio de la presión, aún en medio de la adversidad, aún sufriendo injusticias, tiene que continuar manteniendo en alto el estándar del evangelio. No convertirse en una explosión tempestiva y que arrasa con todo lo que a su paso encuentra. ¿Dónde está entonces el fruto del Espíritu en nosotros? Hoy es un buen día para que usted y yo podamos tomar esta decisión y le digamos al Señor, reconozco que hay áreas de mi vida, principalmente en mi temperamento, en mis pensamientos, que no han sido gobernadas por ti. Esta no es una cuestión en la cual podamos decir, ay, es que es el defecto de mi temperamento. No te justifiques sobre aquellas áreas que tú sabes que no has rendido a Cristo. Es importante que comencemos a ser honestos con Dios y que aprendamos a reconocer cuando algo tiene que ver con un hecho que obedece a nuestra propia voluntad. Mire, considere lo siguiente. Ahorita abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 14 y 16. Y mientras que lo encontramos, vamos a leer lo que tenemos proyectado aquí en la pantalla. Por favor, dice de la siguiente manera, lo leemos juntos si le parece, a la cuenta de 3 y dice así. Habrá ocasiones, cuenta de 3, 1, 2, 3. Habrá ocasiones en las cuales, aún buscando que prevalezca la justicia, tengamos que padecer. Sin embargo,
como hijos del Altísimo, debemos entender que a los ojos de Dios es preferible sufrir como resultado de hacer lo correcto que sufrir como consecuencia de haber participado de un acto injusto. Se lo vuelvo a leer y escúchelo con atención. Habrá ocasiones en las cuales, aún buscando que prevalezca la justicia, tengamos que padecer. Sin embargo, como hijos del Altísimo, debemos entender que a los ojos de Dios es preferible sufrir como resultado de hacer lo correcto que sufrir como consecuencia de haber participado de un acto injusto. Vamos a leer lo que dice la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, versos 14 al 16. Y dice la escritura así: dichosos si sufren por causa de la injusticia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Y ahora, ese fue el capítulo 3. Ahora vamos al capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 14 y 16. Dice así: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¡Wow! En el capítulo 3, el énfasis es: honren a Cristo con su estilo de vida y no permitan que las circunstancias los rebasen y ustedes manifiesten algo que no procede del reino de los cielos. Y en el capítulo 4 es semejante. Necesitamos, amados hermanos, entender que va a haber ocasiones en las cuales vamos a sufrir por la causa de Cristo. Pero necesitamos entender que es preferible a los ojos de Dios que padezcamos por haber buscado que prevaleciera la justicia a sufrir por haber participado de un hecho injusto. Como seres humanos, es cierto que nos molesta el ser víctimas de un acto de injusticia. Sin embargo, necesitamos aprender a controlar nuestros impulsos a fin de poderle dar una mejor solución a las situaciones que enfrentamos. Si usted no controla sus impulsos, muchas veces el problema será pequeño, la diferencia será minúscula, pero con nuestras actitudes y nuestras pasiones no controladas vamos a hacer que esa situación crezca de una forma desproporcional y al final podamos perder mucho más que lo que ganando esa discusión podríamos haber ganado. De ahí que la aplicación de la enseñanza de Jesús no se enfoque en la debilidad del carácter, sino más bien en la fortaleza necesaria para detener todo el impulso de sensaciones y emociones, las cuales fuera de control pudieran generar daño, y no solo a quien a nuestro parecer merece nuestra respuesta inmediata, sino también a nosotros mismos. Por eso es que te repito: frena, frena, frena. Detente, controla tus emociones, controla tu ímpetu, controla tus impulsos. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y recuerda, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Y eso quiere decir que no actúes por impulso, hasta que tengas la capacidad de controlar tus emociones e impulsos y entonces busques responder a la situación que te agravió de una forma justa y verdadera, basada en una estrategia del cielo y no en un impulso de la carne. En la Biblia
encontramos muchos pasajes en los cuales un impulso generó un gran caos. Pero hoy quiero hablarte de una noche especial, la noche en la cual Jesús fue traicionado. La palabra de Dios nos dice que esa noche Jesús y sus discípulos estaban en el huerto del Getsemaní y allí Judas, el que lo traicionó, llevó a la guardia del templo para que aprendieran a Jesús. Y allí, en medio de todo ese alboroto, se suscitó una situación delicada de la cual nos haría muy bien aprender. Así que yo le animo a que abra su Biblia, por favor. Vamos, por favor, a Mateo. Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Y vamos a leer los versos del 50 al 53. Mateo 26, versos del 50 al 53. Aleluya, Dios es bueno. Y dice la palabra del Señor, Mateo 26, versos del 50 en adelante. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Jesús está hablando con Judas. Jesús esa noche, cuando partían el pan, les dijo a ellos, uno de ustedes me habrá de traicionar. Después Judas preguntó, ¿acaso seré yo? Y entonces Jesús le dio el pan y posteriormente le dijo, aquello que has de hacer, hazlo ya. Y él salió y fue y vendió a Jesús. Después de ello dirigió a la guardia del templo a Getsemaní para que allí lo aprendieran. Acababa de traicionar al Señor. Y al verlo Jesús no le reprochó. Al verlo Jesús no intentó tener la razón. Lo trató con amor. Lo trató con respeto. Le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra nos está mostrando en este momento la Escritura! Y es que si nos damos cuenta, en medio de este ambiente de tensión y caos, Pedro, que nos revela el apóstol Juan que fue Pedro el que desenfundó la espada, se lanza sobre uno de los siervos de uno de los sacerdotes. Y este soldado se llamaba Malco. Y dice la palabra del Señor que Pedro, cuando desfundó la espada, le cortó la oreja. Noten la forma en la cual Pedro está reaccionando. Pedro no está preguntándole a Jesús, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Pedro no está manteniendo una relación con Dios al punto en el cual pueda entender los tiempos y descubra lo que él debe de hacer. No, Pedro se deja llevar por su impulso y a rajatabla se va sobre Malco y le corta la oreja. Eso es algo tremendo. Si usted lo ve en perspectiva y se puede imaginar ese cuadro, Pedro está tratando de alguna manera de establecer justicia en un ambiente de injusticia. Pero si usted evalúa lo que el apóstol Pedro acaba de hacer, usted lo marcaría como un hombre que está actuando con un mayor grado de injusticia que los soldados que vienen a aprender a Jesús. Porque la labor de Malco era simplemente aprender a Jesús y llevarlo ante el consejo. ¿En ello había injusticia? Sí, porque no era una aprehensión legal. Sin embargo, Pedro, al reaccionar, está cometiendo un acto de mayor injusticia. Y me encanta la forma en la cual Jesús le pone freno al impulso de Pedro. Y le dice, Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere.
algo que jamás debes olvidar es que toda injusticia que se siembra en el mundo florece como un campo de impiedad. Toda injusticia que se siembre en el mundo florecerá como un campo de impiedad. Siempre. Y muchas veces tratamos de defender nuestro punto de vista, tratamos de defender nuestros argumentos, tratamos de defender nuestra postura, y en lugar de controlarnos y dominarnos a nosotros mismos y buscar de parte de Dios qué es lo que Dios quiere que hagamos para que prevalezca la justicia, ¡no! Reaccionamos de acuerdo a nuestro impulso. Reaccionamos de acuerdo a lo que en el momento sentimos y tenemos la capacidad de hacer. Y entonces estamos sembrando injusticia. Y déjame decirte, eso que estás sembrando como injusticia florecerá como impiedad. Necesitamos hoy, como hijos de Dios, darnos cuenta que hemos sido llamados a manifestar el amor y la misericordia de Dios. En medio de toda esta situación, Jesús tiene misericordia de Malco y tocándole la oreja, le restauró. Y posteriormente lo aprendieron. Pero ¿sabes? ¿Qué crees que haya marcado más la vida de Malco? Piensa por un momento. ¿Qué marcó más la vida de Malco? ¿La agresión de Pedro o el milagro de Jesús? Porque el que te corten una oreja debe de ser una situación bastante extraordinaria, muy difícil de describir. Pero el que aquel a quien buscabas aprender extienda tu mano, te toque y te sane, yo puedo asegurarte que Jesús tocó de una forma mucho más profunda la vida de Malco con ese acto de misericordia que lo que Pedro pudo haber hecho con ese acto impulsivo que generó violencia. Considera lo siguiente: siempre que actuemos por impulso y cometamos injusticia, aun cuando creamos que con nuestros actos hicimos lo correcto, estaremos sembrando destrucción que en algún momento nos podrá alcanzar. Por eso, amados hermanos, es tan importante que consideremos este cuadro y que entendamos que como iglesia necesitamos manifestar un evangelio de veras, un evangelio vivo, un evangelio verdadero. Mira lo que tenemos aquí proyectado en la pantalla. Hoy la iglesia necesita que se levante una nueva generación de cristianos que sepan controlarse a sí mismos, que sepan callar y busquen con todo su corazón el amor y la justicia. Que se generen estrategias basadas en los fundamentos de la Escritura y el carácter cristiano a fin de ser promotores de la verdad y no ejecutores de una venganza vulgar. Tremendo, ¿no? ¿Somos promotores de la verdad o ejecutores de una venganza vulgar? A veces pareciera que no nos interesa la enseñanza de Cristo. Somos como esas personas que de repente permítanme la expresión figurada, se bajan de la cruz, ¿verdad? Y dicen, ahora sí van a ver quién soy yo. Bueno, entonces todo el tiempo estuviste fingiendo. ¿Cómo que ahora sí van a ver quién eres tú? O sea, hay cosas que no cuadran y que no hacemos ni el mínimo esfuerzo porque reflejen la naturaleza y el carácter de Dios, amados hermanos. Hoy es un buen momento para que usted y yo tomemos la decisión de rendir nuestra vida al Señor y que Él comience a gobernar sobre nuestros impulsos. Acompáñeme por favor a ver lo que dice Romanos capítulo 12. Vamos allá a Romanos capítulo 12. Y vamos a leer el verso 19. Romanos 12, 19. Dice la palabra del Señor así. Ponga mucha atención.
No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tomen venganza. ¿Cuántos cristianos hoy, escuche bien esto, se dicen renovados, restaurados y liberados de su vana manera de vivir? Dicen y presumen estar en luz, y sin embargo su pensamiento oscila siempre en torno a la venganza. Ven a aquellas personas que les agredieron, que les ofendieron, y hasta el estómago se les revuelve. No, esas personas no son chilaquiles, esas personas no son gorditas de chicharrón, no, esas personas no es pancita de res en caldo con chile, no. Son sus impulsos no gobernados, sus emociones no controladas. El apóstol nos dice: no recurran a la venganza, no caigan tan bajo. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios para que ustedes proclamen la grandeza de aquel que los llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Qué hacen guardando rencor? ¿Qué hacen prejuiciados? Amados hermanos, dejémosle a Dios la venganza. Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora entonces, ¿nos tenemos que quedar cruzados de brazos? No, te dije que necesitamos gobernar sobre nuestros impulsos y buscar la estrategia de Dios para poder buscar una solución que manifieste verdadera justicia ante la situación que estamos enfrentando. No reaccionamos por impulso, respondemos conforme a lo que la palabra del Señor nos permite. Ahora, importante, cuando la justicia, ya sea de parte de Dios o la justicia a la cual logres llegar a causa de la estrategia que la palabra de Dios nos da, sea sobre tu adversario, escucha, no te burles ni te alegres de lo que éste atraviesa. Vamos a ver un pasaje. Proverbios 24. Porque sí, también hay cristianos que cuando al que les hizo mal le va mal, se alegran. Y eso está mal. No es correcto. Si a esa persona le está yendo mal y no estuvo en nuestra mano el castigarle, dejémosle el juicio al Señor. Pero en ningún momento el hecho de que esa persona que nos dañó le está yendo mal nos da a nosotros motivos para alegrarnos. Y si hacemos eso, incurrimos en injusticia. Y vea lo que sucede. Proverbios 24, verso 17. Dice la palabra del Señor así: no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. Así que si queremos justicia y esta de pronto procede de Dios, ora a Dios, pero no te burles ni te alegres de lo que pudiera estar atravesando aquel que te hizo mal. En cada uno de nosotros, amados hermanos, está la capacidad para gobernarnos, para finalmente poder manifestar y reflejar lo que nosotros hemos determinado tener como carácter. El carácter de Cristo en tu vida puede gobernar sobre tu temperamento humano, carnal.
pagano. Tienes la capacidad para poder elegir, porque esa capacidad nos la ha dado Dios. Ahora, como mencionaba, necesitamos ser una generación que se levante y que realmente esté dispuesta a hacer la diferencia, a dejarse arrastrar por sus impulsos, por sus propios deseos. Necesitamos ser una generación de cristianos donde abunde, ¿qué cosa? El amor, la paciencia, la templanza, la tolerancia, la bondad, la fe. Eso es lo que realmente nos hace falta. Imagínate, contrasta esto con la forma en la cual reacciona el mundo sin Cristo y cómo reaccionas muchas veces tú ante las presiones o injusticias que enfrentas en tu vida diaria. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde la templanza? ¿Dónde la tolerancia? ¿Dónde la bondad? ¿Dónde la fe? ¿Qué clase de cristianos somos entonces? Si no tenemos la capacidad de demostrar ninguna de estas cualidades y características del carácter de Cristo, entonces, ¿qué clase de creyentes somos? Necesitamos, como hijos de Dios, amados hermanos, entender esta verdad y darnos cuenta de que si nosotros no estamos viviendo las enseñanzas de la palabra de Dios, entonces, ¿qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? ¿Somos esa clase de cristianos a los cuales la enseñanza de la palabra del Señor nos entra por un oído y nos sale por otro? Somos esa clase de cristianos donde decimos amén, gloria a Dios, pero cuando algo ya no nos gusta, entonces dejamos de lado el amén, el gloria a Dios, para entonces permitirle a nuestra naturaleza pecaminosa reaccionar y que obre de acuerdo a sus propios impulsos. ¿Qué clase de cristianos somos? Urge, y lo reitero, que seamos una generación de creyentes donde abunde el amor, la paciencia, la templanza, la tolerancia, la bondad, la fe. Urge que usted y yo tomemos ese desafío y nos atrevamos a hacer la diferencia. Finalizamos con este pasaje de la Escritura. Y dice Gálatas 2:20. Lo leemos juntos a la cuenta de 3, ¿le parece? 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso pasaje. Pero más hermoso es vivirlo. Más hermoso es dejar que Jesucristo gobierne nuestra vida, gobierne nuestro corazón. Y nosotros, a través de la gracia del Espíritu del Señor, gobernemos sobre nuestros propios impulsos y deseos. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y habrá ocasiones que, buscando el que prevalezca la justicia, sufriremos injusticias. Sin embargo, en medio de todo eso, vale más padecer como hijo de Dios que sufrir como alguien que vive contrario a lo que la palabra que dice creer dice. La decisión está en nosotros. ¿Vamos a continuar dejando que nuestros impulsos y emociones nos arrastren? ¿O vamos finalmente a frenar? ¡Frena! 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 ¡Detente! ¡Te vas a estrellar! Y al final, no solamente puede ser que lo sufras tú, puede ser que haya personas que también sufran contigo. Y todo porque no estuviste dispuesto a ponerle un freno a tus impulsos y a tus emociones. Hagamos un cambio en nuestra manera de ver la vida. Hagamos un cambio y permitámosle al Espíritu del Señor que gobierne sobre nosotros.
Que sea Él obrando en nuestra vida. Que sea Él manifestándose a nuestros corazones. Amados hermanos, hagamos lo propio y seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón.